siendo ya las 8 de la mañana con 15 minutos, estamos en nuestro bloque de entrevista en la edición matinal de Cosmos Noticias y a esta hora tenemos una comunicación con el ingeniero Carlos Guerra, oficial de monitoreo en Water for People, con quien vamos a hablar un tema muy importante, retos y oportunidades en la gestión de los servicios de agua. Muy buenos días, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a toda la audiencia de TV Cosmos, un gusto estar con ustedes y bueno, en esta mañana compartir algunos datos sobre la región La Libertad. En cuanto vamos al tema de agua y saneamiento, un tema bastante importante y crucial en los últimos años, más como que siendo Perú firmador de los ODS y sobre todo alineados a los ODS 6 que tiene que ver con el acceso universal al agua y al saneamiento, pues es importante el tema. Y en este contexto de cambio climático, cómo afrontar estos retos que se van presentando para la disponibilidad de agua, principalmente para el ámbito urbano y también para el ámbito rural, ¿no? Con un gusto de atenderlas y bueno, pues vamos directamente a la entrevista. Sí, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Tendrán ustedes algunas cifras de, por ejemplo, el tema del servicio de agua? ¿En cuántos hogares de La Libertad pues no cuentan con este líquido elemento? Mira, según el Plan Regional de Saneamiento que tiene un horizonte del 2023 al 2027, más o menos estima que para que La Libertad sea coberturada al 100% en agua y saneamiento, necesitan una inversión aproximadamente mayor a los 41.000 millones de soles, mira, ya sea en inversiones de sistemas de agua nuevos, mejoramientos o ampliaciones, ¿no? Ese es un poco lo que el Plan Regional te da, pero la cobertura de agua a nivel de la región La Libertad está básicamente alrededor de un 94.5% en el ámbito rural, no, perdón, en el ámbito urbano, y un 87% más o menos en el ámbito rural. Si nos vamos a hablar al ámbito urbano, estamos hablando más o menos de 1.500.000 personas, y si nos vamos al ámbito rural, estaríamos hablando que faltaría por coberturar casi 400.000 personas de La Libertad que todavía no cuentan con un servicio de agua y saneamiento. Ese es un poquito las estadísticas que tenemos y que también de alguna manera se han visto reflejadas en el Plan Regional de Saneamiento del 2023 al 2027. Ahora, ingeniero, sabemos también de que a nivel nacional el tema de la pobreza extrema incrementó en más del 29%. Ahora, el derecho a tener salud, educación y servicios como agua de calidad es fundamental en el ser humano. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar la región La Libertad para poder atender a estos más de 400.000 liberteños, quienes actualmente pues carecen de agua y de desagüe? Mira, en La Libertad se han venido dando procesos interesantes. Un primer proceso ha tenido que ver ya con la elaboración de una estrategia regional para el cierre de brecha. En esta estrategia regional para el cierre de brecha se plantean muchos temas que tienen que ver desde la focalización de las inversiones, que pasa también por un tema sobre un fondo regional para crear para atender justamente esto. También pasa por un tema de inversiones, pasa por un tema de sostenibilidad y certificación de áreas técnicas municipales. O sea, la estrategia es bastante interesante porque de alguna manera focaliza la intervención en aquellos lugares donde no todavía tienen acceso al servicio de agua, ¿no? Si bien es cierto, actualmente en La Libertad ya se ha dado procesos de inversión bastante interesantes. Mira, desde el 2013 hasta la fecha más o menos se han invertido algo de 374 millones de soles, ¿no? Pero esa cantidad de dinero que se ha invertido básicamente han sido en atender los proyectos tradicionales, es decir, han estado solamente el dinero invirtiéndose en mejoramientos, ampliaciones, pero no se ha focalizado en aquellos lugares donde todavía las familias o los hogares no cuentan con este recurso. Entonces, en ese sentido, básicamente, digamos que no se ha avanzado porque la orientación de los proyectos es así. De alguna manera, desde el sector ya vienen priorizando el tema, el rural concentrado, pero siempre va quedándose el rural disperso. Para mí, la estrategia se convierte en una gran estrategia, en un gran instrumento, perdón, para poder abordar este tema, por un lado. En un segundo lado, tenemos la oportunidad también de ver cómo van los temas de las inversiones
pueden ser a través de alianzas públicas privadas, obras por impuestos, que de alguna manera son mecanismos que pueden servir para ir abordando este tema. Y también, por otro lado, de alguna manera tenemos que ver cómo también el gobierno regional, a través del equipo técnico regional de agua y saneamiento que tiene, focalizan las inversiones para poder dar este gran salto de cómo atender a estas casi 400.000 familias que no cuentan con acceso al servicio. Por ejemplo, te comento, nosotros que intervenimos en Cascas, principalmente nos concentramos mucho en el rural disperso. Nosotros en Cascas ya estamos desde el 2011 hasta la fecha y hemos logrado que básicamente que el 96% de comunidades en Cascas, o casi el 100% de comunidades, cuenten con un sistema de agua. Pero al interior de las comunidades el reto es mayor, porque todavía tenemos un nivel de cobertura de hogares que van más o menos entre el 80 y el 86%. Y de saneamiento ni hablar. En saneamiento, pues en Casca todavía tenemos casi un 52% de la población que cuenta con saneamiento y nos queda casi la mitad de población que no tiene saneamiento, imagínate. Entonces el reto es fuerte, es grande y la inversión pues es altísima en ese sentido. Pero ahora, ingeniero Guerra, también sabemos que es la falta de agua potable, pero en muchos lugares como la Sierra de la Libertad es que se está consumiendo agua contaminada. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Tienen conocimiento? ¿O cuál debe ser el trabajo, pues, de las autoridades para tratar, digamos, de resolver esta problemática? Mira, tu pregunta es muy interesante y justo hace días atrás se dio esta situación de la contaminación del río Santa, ¿no? Cierto, la gran amenaza que tenemos nosotros en la cabecera de Cuenca, además de las diferentes labores que también la gente hace en la cuenca, principalmente son los pasivos mineros las principales amenazas. Entonces, ahí lo que tenemos que tener claro es tener bien identificado cómo está siendo mapeado estos pasivos mineros. O sea, ahí tenemos que pedir información, por ejemplo, a Activos Mineros del Perú, que es la empresa que se encarga de ver todos estos temas, ver cómo están siendo el tratamiento de estos pasivos mineros dándose. Y también, por otro lado, los monitoreos que viene realizando la UEFA, también tenemos que ver cada qué tiempo lo hacen, si son monitoreos participativos o no, qué parámetros de calidad están implementando, si en toda la ruta del río o de la cuenca tienen estaciones que monitoreen también no solamente flujo de agua, sino volúmenes, sino también calidad de agua. Entonces, es un tema bastante complicado, diría yo, porque demanda no solamente la atención del sector agua y saneamiento, sino también demanda de otros sectores, ¿no? Como minería, como el sector también productivo, que de alguna manera necesitan concurrir esfuerzos para poder de alguna manera dar solución a estos problemas. Si bien es cierto, la principal contaminación son por los pasivos mineros, eso cuando no son adecuadamente manejados, pues causan una gran preocupación porque en algún momento van a escaparse del manejo, van a contaminar las aguas. Pero pero no solamente hay que pensar en la población que está aguas abajo del río, como en este caso estamos pensando en La Libertad, sino también hay que pensar en esa gente que está alrededor de todos esos pasivos, también qué situación estarán viviendo, ¿no? Con las aguas contaminadas y también qué medidas de mitigación, de gestión, de resaneamiento ambiental se están implementando para poder de alguna manera contribuir a mejorar la calidad no solo del agua, sino de todo el ecosistema. Entonces, es un reto bastante difícil, complicado, que de alguna manera necesitamos también las autoridades sincerar, ver cómo se está trabajando la gestión integral del recurso hídrico, ver cómo participan cada uno de los sectores y sobre todo justamente para mí pasa por un sinceramiento de información. Todos sabemos que la contaminación del agua por elementos pesados trae graves consecuencias para la salud, entonces no solamente la salud de las personas también, sino la salud ambiental, la salud del ecosistema y de toda esa fauna que se pueda presentar o biodiversidad que se pueda presentar aguas abajo en una cuenca. Entonces es muy complicado, como te digo yo. ¿Y qué estamos haciendo? Pues mira, nosotros como Water for People estamos proponiendo algunas soluciones de manejo en las partes altas de las cuencas que tiene que ver con proyectos tanto de infraestructura verde que de alguna manera permitan regular la capacidad hídrica de las fuentes con la finalidad de que en un contexto de sequía pues las fuentes puedan garantizar su producción.
En el tema ambiental, más allá de nuestros ámbitos de intervención, pues sí, solamente nos queda ir aportando en este sentido, pero sí en aquellos lugares donde el tema de la contaminación de las fuentes es muy fuerte, sí, pues ahí hay que convocar básicamente a todas las autoridades, a todas las instituciones y a todos los organismos regulatorios que tengan que ver para poder de qué manera integramos soluciones que te permitan en el futuro de alguna manera mitigar estos impactos y que contribuyan a la conservación de estas fuentes de agua y que impacte justamente en la salud de la población. Muy bien, ingeniero. Hemos hablado del tema de la participación y el compromiso por parte de las autoridades, el tema de gestión, de inversión y más. ¿Cuál sería el papel que debe trabajar también la ciudadanía a través de agrupaciones vecinales y más para poder elevar tal vez un reclamo o hacer conocer de la necesidad que se tiene a cada una de estas autoridades? Mira, el ejercicio ciudadano es muy importante en todos los sectores y principalmente creo en el sector de agua y saneamiento, donde tengamos que por un lado tomar bastante conciencia en la valoración de los recursos, en la valoración de los servicios. Mientras no tengamos en cuenta esos temas de cómo valorar el servicio de agua, de cómo valorar no solamente el tema de mando, sino que también debo de alguna manera ser vigilante, de alguna manera tener bastante conciencia ambiental en estos temas, que te permitan de alguna manera ir desde tu rol como ciudadano, no solamente te preocupes porque el agua todas las mañanas al abrir tu caño esté ahí, sino también te preocupe qué estamos haciendo para la conservación de esas fuentes, ¿no? Saber justamente de cómo se genera todo este ciclo del agua que te permite de alguna manera tener el servicio en casa. Entonces pasa por construir conciencia, pasa por educar, pasa por informarse también, entonces, y también de alguna manera pasa por tener iniciativa en ese sentido de querer saber estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos mecanismos, un mecanismo puede ser el Consejo de Usuarios, que de alguna manera lo lidera la SUNAS, puede ser también a través del mismo gobierno regionales, los mismos gobiernos locales, a través de sus oficinas de medio ambiente, que de alguna manera puedan iniciar campañas de información, sensibilización sobre la importancia de valorar la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Entonces, pasa también por incorporar en las currículas educativas, en todos los niveles, creo yo, el tema del agua, ¿no es cierto? El agua y el saneamiento. Creo que hay esfuerzos en ese sentido, hay pequeños pasos, pero todavía, de alguna manera, falta por un lado también la voluntad política de las autoridades por dar un mayor impulso a estos temas, ¿no? Hacer también por el tema del agua y saneamiento una propuesta política que te permita de alguna manera ver que el agua y el saneamiento es principalmente el eje de desarrollo y por un lado te va a permitir justamente mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Entonces, como ciudadanos debemos también exigir eso, participar también en estos espacios que hay, pero de todas maneras, como te digo, eso va a depender mucho también cómo los sectores se vayan acercando a la población y cómo también las poblaciones no solamente reclamen cuando sucede un impacto ambiental negativo, sino que tienen que reclamar o tienen que ver o tienen que estar vigilantes en todo el ciclo del abastecimiento del agua, ¿no? Entonces, por ahí un poco para mí iría el tema que debería abordarse. Excelente. Agradecerle al ingeniero Carlos Guerra, oficial de monitoreo de Water for People, por estar esta mañana con nosotros. Retos y oportunidades en la gestión de los servicios de agua. Muchas gracias. Bueno, y él lo A señala, ustedes, pues, muchas ¿no? gracias. Él lo señala la falta de voluntad política porque hay que tener en cuenta, Jenny, que más del 70% de los peruanos no tiene el servicio de agua. Lamentable. Vamos a una breve pausa comercial. Regresamos.